General Antonio Rivero, ¿por qué los militares que han sido tan importantes en la historia de Venezuela, desde aquella dictadura de Juan Vicente Gómez, por ejemplo, pero que unificó el país, que acabó con los caudillos para convertirse en el único caudillo, pasando por las luchas democráticas o para por lo menos darle democracia al país o libertades al país de López Contreras y de Medina, siguiendo con la dicta blanda comparado con los dictadores de la época de Marcos Pérez Jiménez, bien nacionalista por cierto, continuando con Wolfgang Larrazábal, el sostenedor del primer gobierno democrático, luego el apoyo de los militares a los partidos políticos y a la democracia venezolana, no se expresa frente a la violación constante de la Constitución Nacional que ha tenido este régimen dictatorial que oprime a Venezuela. Mira, Napoleón, sí se ha expresado. Una de las instituciones que más ha sufrido lo que ha sido fratricida de este régimen ha sido la institución militar. Si tú ves los números de baja que han ocurrido durante todo este periodo de 7 años, son escandalosos y superan toda la baja que en los 40 años que tuvo la democracia antes de llegar a... Los militares están armados exactamente para defender al país de los enemigos externos y de los enemigos internos. Y los enemigos internos de Venezuela son los que violan la Constitución. Y este régimen, donde hay mucho militar en él, por cierto, ¿no?, está violando la Constitución. Correcto. Y el llamado en este caso es al restablecimiento, uno, del Estado de Derecho, que pende propiamente... ¿Pero por qué no lo ha hecho? Espera. Pero la organización militar, desde el punto de vista de lo que pueda constituirse a demandar y a restablecer el Estado de Derecho, a restablecer la soberanía, a restablecer la democracia, a restablecer propiamente la república, obedece a una organización como tal de la institución armada. Pero el privilegio que Chávez conllevó a que militares puedan ser colocados en puntos estratégicos y el ascenso a generales, como así abrió el compás de generales, permitió un campo político que permitiera ser genuflexo a la instancia de esa ideología. No una subordinación tal cual como lo dice la Constitución, sino una ideología y una lealtad de persona y una lealtad. Pero eso es anticonstitucional, ellos no pueden hacer eso, ellos están violando también los militares que hacen eso a la Constitución, y los que lo permiten hacer, aunque estén en contra, siguen siendo violadores de la Constitución. Estoy de acuerdo contigo, Napoleón. Yo cuando estuve activo y cuando llegué de Protección Civil, que cumplí la orden de ir a Protección Civil, no porque era la panacea o porque era una dirección o era un premio, sino porque Chávez visualizó, ante el conocimiento que tenía mi persona, la posibilidad de sublevación militar o la contra que ya le tenía en función de su adición al izquierdismo, a Fidel y el modelo totalitario que estaba implementando, así como se lo dije ese 13 de abril que llegó a Miraflores cuando fue restituido en la presidencia. Pero asimismo, como yo lo dije allí, pues me sacó de los militares y me llevó a Protección Civil. Posteriormente que me saca de Protección Civil y voy a la Fuerza Armada, detecto la presencia militar cubana y enfrento yo eso. Estoy hablando de usted. Pero yo estoy pidiendo que me diga en líneas generales qué pasa en el ejército venezolano que no respeta, no cumple y viola la Constitución, porque esa es su obligación defenderla. Precisamente porque esto es jerárquico. Esto obedece a la subordinación, la disciplina, la obediencia. Y quienes están a la cabeza han sido prácticamente, como bien dice el refrán, tienen un bozal de arepa, han sido comprados, han sido privilegiados, han sido llevados a Pero eso no manejan tropa, los que están a la cabeza no manejan tropa. Exactamente, pero el que maneja tropa siempre tiene un elemento de inteligencia que le permite estar allí para señalarlo en un momento determinado. Y es allí donde se derivan las bajas, las cárceles, los aislamientos y los cargos que no tienen ningún que ver con... En Chile los militares obligaron a un dictador llamado Augusto Pinochet a respetar un referéndum donde Pinochet perdió y entregó el poder. Correcto. ¿Qué pasa, vuelvo a repetir, con los militares en Venezuela? ¿Cómo está la situación? Hay un descontento y eso ha venido acrecentándose porque la situación del país, la crisis social desde el punto de vista de inseguridad, como está presente, que hay cantidad de muertos militares, hay cantidad de familiares militares muertos y que han sufrido la inclemencia desde el punto de vista de la inseguridad. La escasez... También hay civiles. Exacto, pero te estoy diciendo en función de lo que está ocurriendo en ese sentido.
Y esa escasez y esa inseguridad, que no es la cúpula la que sufre la escasez, es la base donde están los soldados, donde están los sargentos, donde está la tropa posicionando, donde están los tenientes, donde están los capitanes, hasta los grados medios o medios superiores. En ese estatus se encuentra un descontento que se viene acrecentando cada vez más en forma masiva. Y entendiendo que esta ideología no está adecuada a lo que realmente está garantizado en la Constitución. En el cumplimiento del deber, esos militares se están rebelando actualmente. Hay un descontento. Perdona que lo interrumpa. Lo que me quiere decir es que en los militares pasa lo mismo que con la dirigencia civil, que no están a la altura de aquellos militares, de aquella dirigencia civil y de aquellos partidos políticos que acabaron con una dicta blanda muchísimo mejor que esta, por cierto, como fue la del 23 de enero, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Totalmente de acuerdo contigo. Ni siquiera esta cúpula que está ahorita en la parte política obedece a la instancia de la Constitución, sino obedece a la instancia pero estamos hablando de los militares. No, pero tiene que ver. ¿Por qué? Porque no puede evaluarse ningún contexto político sin pensar en lo militar, pero tampoco no se puede evaluar ningún contexto militar o de acción militar o de el cumplimiento del deber militar sin pensar en lo político. Porque hay militares que se inhiben ante un comentario político que dice que los militares a los cuarteles y no tiene nada que ver política, pero no interpretan que el cumplimiento de la Constitución en el razón de su deber es restituir, como tú bien dices, el Estado de Derecho, la democracia y el respeto a la Constitución. Y en resumen, ¿por qué los militares no cumplen con su deber en Venezuela? Porque hay una penetración sumamente grande desde el punto de vista, uno, ideológico, desde el punto de vista de una fuerza militar extranjera que está allí induciendo el cumplimiento de un proyecto ideológico. ¿Usted está diciendo que los militares venezolanos realmente son tan arrastrados y cobardes, ¿no?, que están supeditados a los cubanos, a esos mismos que perdieron cuanta batalla hicieron en el exterior, esos mismos que perdieron en Machurcuto? Hablo de la alta jerarquía, no hablo de subalternos. Por eso, en los grados subalternos y en las muestras de documentos que he presentado públicamente, se da claramente como capitanes, tenientes, sargentos, están dando una razón de lo que está sintiendo propiamente en razón de su deber y no en razón de esa ideología. Y allí está la vergüenza o la mancha sobre la alta jerarquía militar o el alto mando que está presente. ¿Cuántos militares presos hay? En este momento deben haber una veintena de militares presos por insubordinación. O sea, que hay más militares presos que líderes democráticos presos. Claro que los hay, pero inclusive hay miles de militares que han sido dados de baja extemporáneamente y otra cantidad de militares, inclusive generales, recién ascendidos, que no están ocupando cargos porque por su posición ha sido institucional, han sido muertos presos por rebelarse ante los cubanos, incluso en instancias como el general Camacho Rincones, como el general cansé de decir en su momento. Y los que están ahorita condenados precisamente es por haber fijado una posición en reunión contra lo que estaba estableciéndose dentro de la Fuerza Armada. Tengo que entender entonces por qué una dictadura cae no con votos, sino en todo caso con votos más la presión militar para que se respeten los resultados, que esta dictadura va a estar por décadas. No estará, porque ya hay una conciencia cada vez más abierta en la parte militar. Y no solamente en la parte militar, sino que esta conciencia está totalmente abocada a que lo que la sociedad civil mayoritariamente está pidiendo un cambio. Y si hay que pasarle por encima a quien está pensando convivir con estos delincuentes, con esta ideología, está equivocado. Y aquí el llamado, por supuesto, que hacen los militares con esta desobediencia a que la restitución de la democracia, la restitución de la Constitución debe estar presente de manos de los militares y de la sociedad civil, primeramente ante cualquier organización política que pueda obedecer más a sus intereses personales que a la descentración de Venezuela y la democracia que debe establecerse. ¿No será que los venezolanos en el exilio están como los cubanos allá en los 60 con la maleta preparada esperando que al día siguiente cae el dictador y así se quedaron por décadas y así nos quedaremos? Yo no espero quedarme con la maleta preparada. Yo digo, solamente estoy aquí en esta tierra con las plantas la planta de mis pies sobre ella. El resto está en Venezuela y seguimos en la lucha por la democracia. Y estoy completamente seguido y con esperanza por las comunicaciones que he tenido, tanto en el plano civil, que es quien tiene el mayor empoderamiento, y en el plano militar, quien tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Por qué cree que los dirigentes de los partidos políticos tradicionales le tienen tanto miedo a los militares?
y no tienen un plan B, como por cierto lo tuvieron para tumbar a Marcos Pérez Jiménez, esa unión cívico-militar que se formó. Es que podría venir alguien peor que Chávez y que Maduro. Le tiene miedo porque ante un cambio brusco no van a ocupar los mismos cargos que pudieran ocupar en una transición de río revuelto. O que venga alguien peor que Chávez. O que pueda venir algo peor que Chávez, no creo que venga alguien peor que Chávez, porque sabemos que la historia de Chávez se traduce desde los años 60, e incluso desde la Unión Soviética a los años 20, con la conquista de América con el comunismo. Y eso se transó hasta los años 60 con Fidel Castro y por hecho llevó a la infiltración de Chávez a la Academia Militar. En este momento no hay un Chávez de esa naturaleza, no hay una infiltración de esa naturaleza. Hay militares conscientes, pero sobre todo hay ciudadanos militares que están conscientes de la situación del país y del deber que tienen que cumplir. Y si hay generalotes como los del sur del continente que asolaron a Uruguay, que asolaron a Argentina y a Perú, por ejemplo. Ya el mundo no está para esos generales. Pero tampoco está para gobiernos como el de Maduro y fíjense cómo lo apoyan. Pero en la forma como están presentes es porque están comprados, porque están unos privilegiados. Bueno, lo que usted quiera, pero lo apoyan. Pero lo apoyan, ¿cierto? No, pero a ellos habrá que pasarle por encima. Yo llamo, en este caso, que lo que tenga que surgir, llamaré la rebelión de los sargentos. No me hable de rebelión de sargentos que me recuerda a la rebelión de Los Ángeles que resultaron ser unos auténticos demonios. Los sargentos. Esos ángeles eran unos demonios. Sí, eran unos demonios. Tenían su as bajo la manga. No uno, los 4 ases bajo la manga.